Bueno, pues para continuar con el desarrollo de ejercicios, voy a plantear ahora el siguiente. Miren, igual vamos a utilizar el mismo texto de la explicación anterior. Desaparezcamos esto para poder visualizar mejor. Y miren, aquí de la misma forma vamos a poner atención solamente a la figura que estoy en este momento indicando. ¿Sí? La figura. ¿Para qué? Para igual proceder a resolver el circuito planteado en esta figura. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacer caso por ahora al enunciado, simplemente visualicemos el gráfico. Miren, y aquí ya nos podemos dar cuenta que es una combinación de conexión serie y paralelo. Listo. Entonces, esa yo ya lo tengo por acá. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice? Resolver el siguiente ejercicio. ¿Sí? Hagámosle un poquito más grande para poderlo visualizar de una mejor manera. Listo. Entonces, mire, tenemos aquí un circuito mixto al cual nosotros vamos a resolver. Recordándoles que cuando yo les diga resolver el siguiente circuito, significa encontrar absolutamente todos los valores de voltaje, corriente, potencia y resistencia totales y parciales de todo este circuito. ¿Sí? Después veremos la aplicación de esa resolución. Entonces, empecemos. Nosotros vamos aquí a tener una RA, mire, que estoy indicándoles en este momento. RA, ¿de dónde viene? De la conexión entre 6 y 7, pero conexión serie. Entonces, tengo la siguiente ecuación de acá, que me dice RA es igual a R6 más R7 en serie, ¿sí? Recuerden que esto viene de acá. ¿Por qué? Porque están en serie estas dos resistencias. Entonces simplemente procedemos a reemplazar y sumar. Por favor, de ahora en adelante la forma de trabajar va a ser esta. Vuelvo a subrayar nuevamente. ¿Sí? Planteo la ecuación. Después de plantear la ecuación, reemplazo los valores y de ahí obtengo una respuesta. Entonces, la respuesta parcial va a ser 8 ohmios. Ecuación, reemplazo, respuesta. Ecuación, reemplazo, respuesta. ¿Sí? No nos olvidemos de eso, por favor. Entonces, muy fácil, ¿no es cierto? R6 y en R7 en paralelo. Ahora, una vez que yo haya calculado esto, veamos si es que no tengo así a simple vista otra conexión en la que yo pueda trabajar directamente. Y aquí podemos apreciar que yo he puesto RB. ¿RB de dónde viene? De la conexión de las resistencias R4 y R3. Mire. ¿Cómo están conectadas esas resistencias? Pues en paralelo. ¿Por qué? Extremos conectados, extremos conectados por medio de este cable. ¿Sí? Repito, extremos conectados por medio de este cable. O como les mencioné en el ejercicio anterior, principio con principio, final con final. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros respetemos esa conexión o detectemos esa conexión, la resolución va a ser en paralelo. Entonces, para eso yo procedo a plantear la ecuación de paralelo. ¿Sí? ¿Qué significa? R3 con R4 en paralelo. O sea, la ecuación es R3 por R4 sobre R3 más R4. Reemplazando los valores, 12 por 12 dividido para 12 más 12, lo que me da un valor equivalente de 6 ohmios. ¿Sí? Aquí yo he procedido a subrayar, lo vuelvo a hacer, porque son valores equivalentes que yo voy a ir utilizando más adelante. ¿Sí? Entonces ahorita se me va a proceder más fácil de
de este ejercicio original, empezar a dibujar el circuito equivalente. ¿Listo? Entonces dibujo el circuito equivalente, pero ya con los valores de las resistencias equivalentes que yo calculé hace un momento. Entonces, bajemos un poquito. Miren, ya no tengo yo R6 y R7, tengo RA, que lo he puesto también yo aquí en otro color. Miren, ya no tengo R7 sino RA. Ya no tengo R3 y R4, tengo RB. ¿Sí? Ahora, por favor pongan atención al mensaje que yo estoy en este momento indicando con la flecha. ¿Sí? Pongan atención a este mensaje de aquí que estoy indicando en este momento. Mire, ¿qué me dice? El cable cortocircuita a la resistencia R1. Mire, ¿cuál cable? Pues el cable que está en paralelo, en pocas palabras, a R1. Y aquí viene uno de los teoremas que me imagino también ustedes lo han de haber estudiado. Un cable cortocircuita una resistencia cuando el principio con el principio se conecta y el final con el final se conectan entre sí. ¿Sí? Esto es fácil comprobar porque un cable, recuerden que tiene una resistencia de 0. Entonces voy a anotarles que aquí que el cable tiene una resistencia de 0 ohmios. ¿Sí? Si este cable tiene una resistencia de 0 ohmios, aplicando la ecuación en paralelo, me va a dar que la resistencia equivalente es de 0 ohmios también. En pocas palabras, la resistencia desaparece convirtiéndose en cable. ¿Sí? La resistencia desaparece convirtiéndose en cable o simplemente se cortocircuita o elimina a la resistencia. Entonces, para esto me ha servido graficar el circuito equivalente. Bueno, pues entonces miren, aquí procedemos a calcular los valores de las resistencias equivalentes que continúan de incógnita. Entonces tengo una RC aquí. RC pues fácilmente, miren, se puede apreciar que es del cálculo o equivale al cálculo de una resistencia serie entre R2 y RB. Entonces la resistencia C equivale a sumar R2 y RB porque están en serie. Sumo 4 más 6, pues fácilmente yo detecto que es 10 ohmios. ¿Sí? Y bueno, y acá la resistencia 1 pues simplemente se elimina. ¿Listo? Entonces sigamos trabajando. Miren, voy a pasar ahora del gráfico de aquí al gráfico de acá. ¿Sí? R2 y RB se convierten en RC. Entonces dibujo RC. R5 yo no la he tocado y RA yo no la he tocado, por lo que pasan tal cual. Entonces el gráfico final, previo a terminar el cálculo, es el equivalente a RC, R5 y RA conectados en paralelo. Eso es el valor de la resistencia total que yo voy a tener aquí. ¿Sí? Entonces la resistencia total equivale al paralelo de estas tres resistencias, dos equivalentes y la una pues la resistencia fija que nosotros pedimos calcular. Entonces, vamos a calcular la resistencia equivalente utilizando la ecuación que les mencioné hace un momento, que era el inverso de la resistencia con en el denominador dividido con el 1 divide para ese denominador de aquí. ¿Sí? Esta se llama ecuación inverso del inverso de las resistencias. ¿Sí? Entonces simplemente reemplazo los valores y me da una resistencia total de 3,75 ohmios. ¿Sí? Con eso procedo a calcular la corriente total, que es voltaje sobre resistencia, voltaje que divide la resistencia total, y tengo un valor de 6.4 amperios. Y con la ecuación de potencia total, que es voltaje total por corriente total,
reemplazo los valores, tengo un valor de potencia total de 153,6 ohmios. ¿Sí? Aquí tanto la resistencia total como la corriente total, como la potencia total, la he enmarcado en rectángulos porque son los valores fijos que yo voy a tener ya directos para mi cálculo. ¿Qué me pide el circuito? ¿Qué me pide el ejercicio? Resolver el circuito. ¿Sí? Lo estoy resolviendo pues calculando los valores totales. Entonces tengo aquí un gráfico equivalente y a partir de este gráfico equivalente yo voy a proceder a calcular los valores parciales. ¿Sí? Esos valores parciales. Las corrientes y voltajes, así como las potencias de todos estos elementos de aquí. Entonces para eso parto de lo siguiente. Tengo yo la corriente total y el voltaje total. Mire. Y voy a regresarme al gráfico. Entonces, ¿cómo hago eso? De este gráfico de aquí veo de dónde proviene la resistencia. La resistencia total, ¿de dónde proviene? Del equivalente paralelo de estas tres resistencias de acá. ¿Sí? Entonces, el equivalente paralelo es el que yo puedo calcular finalmente para RT, o con el que yo calculé, mejor dicho, RT. Entonces, si esta resistencia procede de un paralelo, voy a partir del voltaje. En el paralelo, en los teoremas del paralelismo, lo que me importa es los voltajes. ¿Por qué? Porque son iguales. Recuerden, en un circuito paralelo los voltajes son iguales. Entonces parto de eso. Si yo ya parto del voltaje, calculo las corrientes. Entonces voy a calcular la corriente en RC, que significa que el voltaje en RC dividido para RC. Reemplazo en la ecuación y tengo la corriente en RC. Ahora, también en RA, el voltaje en RA, que es el mismo en RC, que es el mismo de el voltaje total. Entonces calculo voltaje en RA sobre RA, 24 para 8, y me da un valor de 3 amperios en la resistencia A. ¿Sí? Esto lo subrayo. Ahora, el valor que yo ya voy a utilizar es el voltaje en R5. ¿Sí? Entonces el voltaje en R5 es dividido para la resistencia 5, me va a dar la corriente en R5. ¿Sí? Y este yo lo subrayo porque es el valor que yo ya necesito o el valor final para calcular. Así como yo calculé las potencias totales, la corriente en R5 es la corriente que yo ya voy a utilizar para la resolución del circuito. Listo. Y ahí dejo de trabajar en R5. Pero miren, así como yo regresé de un equivalente, aquí tengo que regresarme a dos equivalentes. El primero, RC, ¿de qué equivalente proviene? Mire, RC, ¿de dónde viene? De acá. Y RC, ¿qué es? R2 y RB conectados en serie. Entonces, ¿qué significa? Que en un circuito serie lo más importante o lo que hay que considerar son las corrientes iguales. Recuerden, en un circuito serie la corriente es igual en todos sus elementos. Entonces, la corriente en RC es la misma corriente en R2 y la misma corriente en RB. Y ya la calculé, es de 2.4 amperios. Si yo ya tengo corrientes, puedo calcular voltaje. Mejor dicho, debo calcular voltaje. Entonces procedo, mire, a calcular el voltaje en RB. ¿Sí? Voltaje en RB es igual a corriente en RB por RB. Entonces sigue siendo un valor equivalente. ¿Sí? Lo que sí es un valor real es el de acá. Mire, la corriente en R2 es igual
con esta corriente en R2 yo puedo calcular el voltaje en R2, ¿sí? Entonces, corriente en R2 por R2 es igual a voltaje en R2. Reemplazo valores. 2.4 por 4 me da un voltaje de 9.6 voltios, ¿sí? Este es un voltaje real, ya no equivalente, al igual que las totales anteriores y al igual que la corriente anterior también, sino que aquí es el valor de voltaje, ¿sí? Entonces igual a subrayo. Ahora, nos hace falta analizar la resistencia equivalente a, ¿sí? Nos hace falta analizar la resistencia equivalente a. ¿De dónde viene esa resistencia equivalente a? Pues vamos a recordar. Mire, la resistencia equivalente a viene acá, también de un circuito serie. Entonces aquí ya es fácil determinar el circuito o los valores del circuito serie. Ya, ¿y recuerdan qué era lo más importante en un circuito serie? Pues la corriente. Miren, RA es R6 y R7, que son de los valores que todavía nos faltaba calcular en las resistencias. Entonces con eso sí ya puedo calcular. Si ya tengo corriente, calculo voltaje, tanto en 6 como en 7, con la ecuación de ley de Ohm respectiva, ¿no? Corriente en R6 por R6 para la resistencia número 6 y R7 por la corriente 7 en la resistencia de 7 de 2 ohmios, perdón. Entonces simplemente reemplazo y encuentro el voltaje en R6 y el voltaje en R7. También los estoy encerrando porque son los valores reales que yo necesito para mi trabajo. Bueno, ahora vamos nosotros a anotar los valores en una tabla, ¿sí? Entonces para aquí voy a ayudarme del programa Excel, ¿sí? Entonces voy a anotar aquí R1 igual a, ¿cuál es el valor de R1? Lo tengo anotado aquí. A ver, vamos a revisar, a borrar todo lo que ya hicimos y vamos a anotar los valores, ¿sí? Entonces R1 es igual a 7 y es lo que voy a anotar. Acá en mi tablita. A ver, R1 igual a 7. Sí, anotamos acá. R2 igual a 8. R3 igual a... No. A ver, aquí está mal. R1 es 7. R2 es 4. ¿Sí? Hubo un pequeño error. R3 es 12. Recuerden, ¿no? La resistencia se mide en ohmios, ¿sí? Entonces aquí voy a anotar los valores de resistencia, ¿sí? Resistencia. Por esta ocasión ayudémonos del programa Excel para nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces hagamos una mejor distribución. Entonces pongamos aquí R1, acá R2,
hasta la resistencia número 7, que es la que tenemos aquí. Aquí pondremos un valor de R total, ¿sí? Entonces la resistencia es, la primera es de 7, la segunda es de 4, la tercera y la cuarta son 12, la quinta es de 24, 6 es de 6 y la 7 es de un valor de 2. Y nosotros calculamos un valor de resistencia total de un 3.75. ¿Sí? Listo. Entonces aquí pongamos que estos sean los valores totales, ¿sí? Y los valores totales diferenciemos con una negrilla. Listo. Recuerden, ¿no? La resistencia se mide en ohmios. Entonces acá vamos a anotar también los valores de voltaje y los valores de corriente, así como los valores de potencia, ¿sí? En el ejercicio yo no calculé la potencia porque recuerden que simplemente multiplicar el voltaje por la corriente. Y aquí nosotros vamos a valernos del programa para hacerlo directamente, ¿sí? Entonces los voltajes nosotros sí los calculamos. Dijimos que el voltaje en R1 era igual a nada, porque se eliminaba. Entonces simplemente vamos a poner los valores aquí, en lugar de los valores unos guiones. Entonces aquí no vamos a poner nada, vamos a dejar así. Como es un cable que nosotros ese cable lo elimina, entonces aquí vamos a poner que no haya nada para calcular. Listo. Ya, el voltaje en R2 nosotros sí lo tenemos, es de 9.6. Recordando que el voltaje es en voltios. La corriente para R2 era 2.4 amperios, ¿sí? La potencia es la multiplicación de los dos, entonces vamos a utilizar la ecuación de multiplicar el voltaje por la corriente. Entonces ponemos G3 que multiplica a H3 en este caso y nos da una potencia de 23,04 vatios. Entonces, para no generar confusiones, pongamos que el voltaje es en voltios, la corriente es en amperios y la potencia, pues lógicamente la unidad es el vatio. Entonces pongamos aquí vatios y así nos ahorramos las unidades de seguirlas anotando. Listo. Vamos con R3. El voltaje en R3 era busquemos el voltaje en R3. El mismo del voltaje en R4. Era 14.4 voltios. ¿Sí? Entonces eso nosotros no lo explicamos. Ese voltaje estaba acá.
Entonces terminemos de explicar el ejercicio. Ya. Listo, aquí está el ejercicio terminado. Hace un momento dijimos que la RB era el equivalente entre R3 y R4 en paralelo. Entonces yo tengo el voltaje en R3 y como está equivale R4 y R3 en paralelo, vamos a valernos de este voltaje de aquí, ¿sí? Lo estoy enmarcando porque son los voltajes que yo voy a anotar en la tabla que estaba desarrollando en Excel. Ese voltaje es 14.4. Entonces con ese voltaje de 14.4 yo calculo la corriente 3 y la corriente 4 con el mismo voltaje para ambos casos, simplemente cambiando los valores de las resistencias. Entonces tengo aquí 14.4 que lo voy a anotar acá. Miren, que divide a 12 y 14.4 que divide a 12 para ambos casos. Entonces para ambos casos la corriente va a ser de 1.2 amperios, ¿sí? Tanto para R3 como para R4, ¿sí? Y en las resistencias del voltaje es de 14.4 porque era el valor de la resistencia equivalente RB. RB viene de un R3 y un R4. Importante el voltaje, hay que calcular las corrientes. ¿Sí? Listo. Entonces ahora sí, sigamos trabajando en nuestra tablita. Entonces habíamos dicho que tanto para R3 como para R4 el voltaje va a ser de 14.4 en ambos casos. Y las corrientes salían de 1.2 amperios para ambos casos también. Entonces, simplemente copiamos la ecuación y tenemos que 14.4 por 1.2 me va a dar 17.28, ¿sí? Entonces, y aquí la misma historia para el otro valor. El voltaje en R5 era 24 voltios y la corriente es 1 amperio. Para R6 el voltaje es 18 y la corriente es 3. Y el voltaje para R7 es 6 voltios y la corriente también es de 3 amperios porque están en serie. Y aquí simplemente seguimos con las ecuaciones. 24 por 1, 24, 18 por 3, 54 y 6 por 3, 18. Listo. Entonces el voltaje total es el voltaje de la fuente. Eso no cambia. El voltaje de la fuente es 24. La corriente total nosotros ya la calculamos, era 6.41. No 6.4 nada más. ¿Sí? Y automáticamente, miren, nos da un valor de 153,6 vatios de potencia. ¿Sí? Recuerden este valor de aquí. ¿Por qué les pido que recuerden? Aquí yo estoy sumando las potencias, miren. Sí, entonces voy a proceder aquí a sumar. ¿Por qué? ¿Por qué sumo? Porque a la potencia no le importa cómo estén conectados. La suma es la que me va a salir 153,6, aproximadamente el valor total que nosotros habíamos calculado en el ejercicio. ¿Sí?
Miren, acuérdense, 153,6 vatios. Y regresemos nosotros al cálculo de la potencia total. Miren, la potencia total me dio 153,6 vatios. Exactamente el mismo valor. En este caso, nosotros el voltaje total, vamos la suma de las potencias parciales. ¿Sí? Si es que esta suma nos da aproximadamente el mismo valor, o el mismo valor como es de este caso, el ejercicio está bien resuelto. Entonces, y ahí sí terminamos nosotros de resolver nuestro ejercicio. Entonces, eso sería todo con respecto a la resolución de este ejercicio.